Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, que recordarán ustedes quería deportar a todos los inmigrantes latinoamericanos indocumentados, bueno, se ha convertido en el primer presidente de los Estados Unidos en enfrentar cargos penales en un gran tribunal en Nueva York, en Manhattan. ¿Qué ha sucedido? ¿De qué se le acusa? ¿Cuáles son las implicancias legales sobre esta situación? Y a ver, ¿cuáles son las implicancias también políticas, dado que Donald Trump es un precandidato del Partido Republicano para las elecciones del 2024? Aquí te lo contamos. Bueno, Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, enfrenta varias acusaciones. Ojo, desde tratar de manipular los resultados en las elecciones que perdió en el 2020 hasta instigar a grupos violentistas para ingresar a la Casa Blanca luego de que perdiera justamente las elecciones. Pero esta historia en particular, la acusación que tiene y que ha enfrentado el día martes, tiene que ver con el pago de dinero a una actriz de la industria pornográfica en los Estados Unidos a quien le habría pagado $130,000 para comprar su silencio. Ojo, esto de por sí no sería un delito necesariamente, pero hay mucho más en toda esta historia. Vamos a contarla muy resumidamente. En el 2006, según cuenta la propia actriz Stormy Daniels, ella conoció a Donald Trump en un campo de golf y, bueno, luego de conocerla se fueron a un hotel y mantuvieron relaciones sexuales, relaciones extramatrimoniales, porque Donald Trump ya estaba casado con Melanie y uno de sus hijos acababa de nacer hace solo 4 meses. Eso ocurrió en el 2006. En el 2011, esta actriz busca una revista para contarle la historia de esta relación con el entonces hombre de negocios, presentador de televisión, Donald Trump. Y lo cuenta, da una entrevista a esta revista tan importante en los Estados Unidos, pero la revista decide no publicar la historia ante la amenaza de los abogados de Donald Trump. Luego, Donald Trump se convierte en candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016 por el Partido Republicano. Y bueno, ahí es donde empiezan los problemas legales y justamente las acusaciones que está enfrentando el día de hoy el magnate neoyorquino. ¿Por qué? Porque en el 2016 el abogado de Donald Trump, Michael Cohen, le paga a esta actriz el valor de $130,000 para que no cuente su historia y se lo paga a un mes de las elecciones en los Estados Unidos. Ojo con esta historia, compra su silencio. Sin embargo, luego de una serie de amenazas y una serie de informaciones que empezaron a surgir, en el 2018 ella decide contarlo todo e incluso cuando da su testimonio a un programa llamado 60 Minutos en la televisión estadounidense, ella advierte que por romper su silencio y romper un contrato que había firmado con la defensa legal de Donald Trump, ella podría enfrentar una multa de $1 millón. Sin embargo, dice que está en la necesidad de contarlo para justamente revelar de quién se trata, quién es Donald Trump. Y así es que revela justamente estos pagos. En un principio, el abogado de Donald Trump decide negar esta información, dicen que es falso, tratan de desacreditar a esta actriz. Sin embargo, ya cuando el caso empieza a ir a juicio y el abogado de Donald Trump fue llevado a los tribunales, él decide admitir culpabilidad y efectivamente revela que Donald Trump le dio estos $130,000 para que le pague a la actriz porno y un mes antes de las elecciones se pueda comprar su silencio, porque en el equipo de campaña de Donald Trump temían que esta información, si saliera a la luz, afecte justamente las aspiraciones electorales y presidenciales del magnate neoyorquino. De por sí, tratar de comprar el silencio de una persona en los Estados Unidos no es un delito, a menos que se cometa otro delito a partir de esta información. ¿Y qué es lo que ocurrió? Donald Trump, para justificar el gasto de $130,000 que deposita a su abogado en ese entonces, Michael Cohen, pone justamente en sus estados financieros o sus registros contables el rubro de gastos legales. Entonces, para los fiscales en Nueva York, esto ya representaba un hecho ilícito. ¿Por qué? Porque estaba falseando información fiscal, información tributaria, dado que no estamos hablando de servicios legales, estamos hablando de que un presidente de los Estados Unidos o un candidato en ese entonces a la presidencia de los Estados Unidos utiliza lo que sería un gasto legal para comprar el silencio de una persona que iba a contar que se acostó con él en el 2006 en una relación extramatrimonial.
Pero no solo eso, porque en este momento en la corte, en la gran corte de Manhattan, Donald Trump, el expresidente, enfrenta 34 cargos penales. Es decir, no solo por falsear información en sus registros contables, sino también por violar la ley electoral, entre otros muchos delitos, de los cuales el expresidente estadounidense se ha declarado no culpable. Ha habido varios temas sobre esto, porque había muchas sospechas de que Donald Trump iba a ser detenido, acusado, enmarrocado. Pero estamos hablando de la situación de un expresidente de la República en los Estados Unidos y, como decíamos al principio, esto nunca había ocurrido. Nunca un presidente en ejercicio ni un expresidente había enfrentado cargos penales en su país. Todos los protocolos en los Estados Unidos son sumamente nuevos, desde el punto de vista de que no fue enmarrocado porque él contaba con la guardia de seguridad del servicio secreto que por protocolo todo expresidente tiene. Llegó con su avión privado a Nueva York, fue primero a la Torre Trump en Manhattan y luego acudió justamente al tribunal donde se está viendo estos casos, estos delitos penales. No fue enmarrocado, pero sí ha tenido que pasar por las fotografías respectivas. Finalmente no fue detenido en otra ocasión con otros acusados. Ellos pueden ser detenidos y encarcelados mientras dure el proceso, pero por tratarse de Donald Trump, y esto es lo que se ha cuestionado desde cierto sector, fue puesto en libertad bajo fianza. A ver, desde el sector republicano, más bien lo que critican es a la justicia en los Estados Unidos y dicen que esta es una cacería de brujas, que lo que están haciendo es tratar de limitar las posibilidades de un candidato, incluso sus rivales dentro del sector republicano para las elecciones que se aproximan en el 2024 han tenido que salir a defenderlo. Y ahí entra otro tema en materia muy interesante que tiene que ver con las repercusiones políticas que este proceso legal está teniendo sobre Donald Trump y sobre su campaña. Lo que se ha visto y lo que él mismo ha publicado en las redes sociales es que a partir de todo este proceso que ya lleva varias semanas, su respaldo popular dentro del sector republicano ha crecido. Es decir, lejos de reducir y lejos de cuestionar nuevamente lo que vemos en este gran juicio en los Estados Unidos, o en este inicio de un gran juicio en los Estados Unidos, porque no sabemos todavía si va a ser llevado a juicio, pero en este inicio del proceso lo que vemos es que no hay publicidad mala para el expresidente de los Estados Unidos, porque más bien le ha permitido tener una cobertura tremenda y ganarse justamente los corazones de los republicanos, y así lo han reflejado diversas encuestas. Esto va a favorecer políticamente a Donald Trump para ganar las primarias estadounidenses y convertirse en el candidato republicano en las siguientes elecciones. No lo sabemos, pero lo que dicen las encuestas, la fotografía en este momento es que parece que va a ser así, que este proceso legal lo está favoreciendo más que perjudicarlo. Ahora, genera sorpresa, evidentemente, una situación de este tipo, como hemos podido ver por la gran cobertura no solo de los medios estadounidenses, sino de los medios globales. Que un presidente o expresidente comparezca ante un tribunal para enfrentar cargos penales, pues es una situación inédita, porque normalmente cuando un presidente o un expresidente en los Estados Unidos termina su gestión, es considerado más bien como un referente, como alguien de reflexión, más allá de los escándalos y los cuestionamientos. Con Donald Trump eso cambió, pero no es algo muy alejado de la realidad en América Latina y menos en nuestro país. Solo en nuestro país, vamos, tenemos la cifra récord de expresidentes llevados a juicio, y no solo llevados a juicio, no solo procesados y enfrentando cargos por corrupción y organización criminal, sino encarcelados. A ver, hasta el momento, el expresidente Alberto Fujimori, que enfrenta una condena o está cumpliendo una condena de 25 años, quizás el caso más emblemático, encarcelado por graves violaciones a los derechos humanos hasta el día de hoy. Se sumó a él ya en una etapa, hace algunos años, el expresidente Ollanta Humala, que no recibió sentencia, pero sí fue llevado a prisión con una medida de protección, con una medida cautelar como es una prisión preventiva. Él y su señora esposa luego quedaron libres por una decisión del Tribunal Constitucional. El expresidente Alan García estuvo a punto de ser llevado a prisión, solo que antes de que eso ocurra, él decidió quitarse la vida y no permitió que eso se concretara, pero en la práctica se iba a convertir en otro expresidente que iba a tener que cumplir un arresto y probablemente una prisión preventiva, porque era lo que normalmente iba a pedir un fiscal por el caso Lavallato que él también enfrentaba. Ahora, el expresidente Pedro Castillo, que fue detenido en flagrancia, también un caso totalmente inédito en nuestra historia, porque fue detenido
cuando todavía era presidente de la República. Estamos hablando de un presidente en funciones que intentó convertirse en un dictador, que dio un golpe de Estado y fue detenido por la policía en flagrancia, claro, que fue vacado por el Congreso de la República y el día de hoy también cumple una prisión preventiva por casos de no solo rebelión, sino también por acusaciones de corrupción. Y estamos por ver en los próximos días, en las próximas semanas, a otro expresidente, también acusado por corrupción y lavado de activos, que es Alejandro Toledo, que se encuentra en los Estados Unidos, ya con un pedido de extradición hace muchísimos años, que está por cumplirse. Entonces, solo en el Perú, cuando hablamos de presidentes encarcelados, pues tenemos más de un ejemplo, pero no es excluyente a nuestros países en América Latina. Ya vimos lo que pasó con el actual presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, también llevado a prisión por el caso Lavallato. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner también enfrentando juicios y procesos por corrupción, por lavado de activos en la Argentina. Lo mismo pasa con Evo Morales, que tuvo que ser exiliado, se fue a México, en El Salvador, en Nicaragua, en Ecuador. Hemos visto casos similares de expresidentes, de autoridades del más alto nivel siendo llevadas a juicios por una serie de acusaciones. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, se ha vuelto una tradición en muchísimos países de la región y con muchísima pena decirlo, en el Perú los ejemplos son vastos, pero en los Estados Unidos una noticia de este tipo, con un presidente enfrente de cargos penales, y así le hayan dado una libertad bajo fianza, estamos frente a un proceso que podría convertirse en muy complejo para el expresidente Donald Trump. Y como decíamos al principio, no solo enfrenta esta acusación por pagos irregulares, por tratar de falsear información y ocultar el pago de $130,000 a esta actriz de la industria pornográfica, sino que también enfrenta otros cargos por haber tratado de manipular los datos electorales cuando perdió las elecciones en el 2020 y por tratar de instigar a hordas para que ingresen al Capitolio en los Estados Unidos y generen los desmanes que vimos a nivel mundial, y además por haberle encontrado, cuando fue allanada su mansión en la Florida, documentos oficiales y reservados que no debería tener en la mano. Acusaciones tremendas que enfrenta, pero nuevamente terminarán favoreciéndolo y catapultando su postulación para las elecciones presidenciales del 2024. Francamente no lo sabemos, pero es un caso que genera muchísima atención en este momento.